Hola a todos y bienvenidos a esta octava edición de Zero Cyber Talks. Como muchos ya sabréis, por este podcast han pasado muchos expertos de ciberseguridad, CISOs, analistas, abogados digitales y muchos de vosotros nos preguntáis muchas veces, oye, sois Zero, sois un marketplace de hackers, ¿dónde está el hacker? ¿Dónde está la entrevista del hacker? Pues bien, ha llegado el día. Hoy tenemos a Alejandro Vega, que viene de Chile. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días acá, buenas tardes para España. ¿Todo bien? Bueno, Alejandro, lo primero, muchas gracias por este espacio, por brindarnos este tiempo. Y como siempre empiezo, ¿no? Nos gusta un poco saber al principio, ¿no? Y empezar un poco por esa parte un poquito más de trayectoria, background, quién es Alejandro Vega, de dónde viene y cómo ha llegado a ser hacker, ¿no? ¿Cómo se germinó eso? Sí. Bueno, primero que todo es un honor para mí estar acá presente. Como bien has dicho, yo soy un hacker ético, trabajo actualmente en Santiago de Chile. Tengo 33 años, trabajo como consultor informático en una consultora acá de Chile que trabaja también para todo LATAM. Yo vengo trabajando desde años con la seguridad, partí desde muy pequeño, con la curiosidad. Una de las preguntas que siempre se hacen, ¿desde cuándo tú eres hacker? Y yo creo que eso viene como innato en uno sin saberlo desde chico, desde niño, porque básicamente es una curiosidad por algo que tú no entiendes y quieres como llegar más allá y a través de cualquier medio vas a tratar de obtener algún tipo de información y generalmente es curiosidad por, en este caso, las tecnologías, pero puede ser en otras áreas también. Así que eso, básicamente soy Alejandro Vega, trabajo como consultor informático, auditamos diferentes tecnologías, web, API, de lo que venga, interno, mobile, de todo. Bueno, interesante cómo al menos esto se reproduce en muchos casos de roles de hacker, ¿no? Que hay como ese morbo, ¿no? De romper sistemas, de intentar descubrir, de ir más allá de la tecnología, ¿no? Y yo creo que es un poco vuestro leitmotiv, ¿no? El motivo por el cual os movéis y queréis avanzar y aprender y romper cosas, ¿no? Entonces, a mí mi pregunta es, ¿tus inicios en la ciberseguridad fueron directamente en hacking o iniciaste con otro tipo de rol o has sido siempre hacking? ¿Cómo llegaste? O sea, ¿has sido siempre hacking o has hecho otras cosas en el mundo ciber? Mira, básicamente yo desde muy pequeño tuve esta curiosidad. Esto yo he visto que le pasa a muchos colegas en el área del trabajo, pero a mí personalmente me bajó la curiosidad de pequeño. Yo vengo de una familia bastante humilde, yo no tenía acceso a computador y ni internet, te estoy hablando antes del año 2000. Pero por fortuna tenía familia, tenía unos primos que siempre habían computadores a medio desarmar, entonces yo creo que de ahí viene el amor por un poco por las tecnologías, por los procesadores, ¿cierto? Y bueno, desde que en ese tiempo se usaba Windows 98, corríamos el Doom, jugábamos con ZNES, emulábamos Super Nintendo, ¿cierto? Todo, bueno, craqueado entre comillas. Entonces, en ese tiempo uno, sin querer ser, era un hacker a muy pequeña escala, porque no era que tú anduvieras por el mundo diciendo, oh, soy hacker y todo, pero sí te gustaba, por ejemplo, correr programas no pagados, por ejemplo. Yo sé que eso hoy en día no debiese ser, pero en esos tiempos se daba mucho, ¿verdad? Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, estaba esa curiosidad. Después yo con el tiempo logré armar un equipo, un computador. Me recuerdo que no tenía tarjeta de sonido y, bueno, rabiaba bastante por eso. Pero al pasar de los años, el morbo, como tú dices, no morbo, sino que la curiosidad por La saber cómo funcionan curiosidad. las cosas, me llevó a mí a estudiar desde muy pequeño. A los 15 años yo entré a estudiar técnico en electrónica. Entonces, ahí también entendí las bases de todo cómo funciona, porque, bueno, la electrónica es la madre de todo lo que estamos utilizando hoy en día, a entender los transistores, a funcionar cómo funcionan las compuertas OR, por ejemplo, los diodos, el sistema binario, que es fundamental hoy en día entenderlo. Y bueno, yo creo que empecé a ser hacker ético como tal, así de trabajo, por ahí por el 2015, pero yo desde mucho antes ya venía haciendo mis cosas
por la mía. Por ejemplo, yo como no tenía acceso a internet, recuerdo que por el 2007, Ujú. como no tenía internet, me conseguí unas de estas antenas Chaggy, no sé si las te suena, que son Bueno, unas antenas, no estás concreto, pero conozco el concepto, sí. Sí, sí, sí. sí, una antena direccional que tú podías capturar señales y bueno, en ese tiempo no estaba la misma tecnología que hoy en día, se usaba web, Ujú. entonces quebrar una contraseña web no era para nada difícil y bueno, en ese Craquear tiempo, entonces era muy fácil, es verdad, craquear en ese sí, momento. sí, 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 y yo recuerdo que eso lo logré conseguir a través de un tutorial en un cibercafé que se llama acá, que es donde tú vas y te consigues un poco de internet, descargabas los tutoriales, cómo hacerlo, y después a prueba y error lo hacías, pero siendo un niño, o sea, sin saber, todos venimos de la misma base, todos venimos sin saber, pero haciéndolo de esa manera es como te vas introduciendo en el área. Totalmente. Yo creo que la escuela en este caso es la calle, ¿no? Y los hackers que tenéis más experiencia, que lleváis muchos años en el mercado, en el mundillo, aprendisteis así. No había labos, no había plataformas de capture the flag, bug bounties. En ese momento Exacto, era, no había un hack de box, no no había había un hack de un... box, no había. Sí, Exacto. exacto. Claro, claro. Entonces, claro, a mí me surge, ¿no? Varias preguntas, ¿no? Y verás que te hago muchas preguntitas, pero hay una concreta, ¿no? Que evidentemente durante todos estos años has pasado por muchas experiencias, seguramente tienes muchas anécdotas. Entonces, lo primero que te pregunto es, ¿crees que han evolucionado, han cambiado mucho las técnicas de hacking en los últimos años? ¿Cómo ves? ¿Cómo tienes tu perspectiva? Porque a día de hoy tenemos pentesting con IA, tenemos cada vez más herramientas. Entonces, ¿cómo has visto esa evolución? Ya lo has dicho un poco, ¿no? Que empezabas siguiendo un pequeño tutorial, ¿no? Y craqueabas un password con una debilidad, en ese caso, de contraseña, ¿no? Pero ¿cómo ves eso más a nivel genérico? ¿Cómo ves esa transformación en las técnicas de hacking a día de hoy? Sí, mira, a través de los años, por lo que yo me he podido dar cuenta y creo que varios compañeros podrían entender lo mismo, las tecnologías van avanzando y se van tratando de fortalecer cada vez más, pero siempre hay una medida como de quebrarlo. Entonces, yo creo que no hay nada seguro hoy en día 2024, pero sí claramente las encriptaciones, los sistemas de protección, todo ha ido robusteciéndose cada vez más. Antiguamente era, mira, yo te podría decir que antes del 2015, al menos acá en Sudamérica o en Chile, el cargo como hacker ético no existía como tal, o eran muy pocos. Muy Entonces, poco común, qué eh, curioso. era muy poco común y generalmente la incidencia o todo el tipo de problemas como de seguridad lo veía el equipo de informática, básicamente, que no estaban capacitados para eso, o no les interesaba porque no era su rol, básicamente. Claro, Entonces, antiguamente sí era mucho más fácil, por ejemplo, comprometer una red de un banco, quizás, o entrar a sistemas gubernamentales, por ejemplo, cosa que hoy en día igual se puede seguir haciendo, pero sí es más complejo porque tiene más medidas de protección. Pero claro, esa ha sido la evolución. También yo he visto que se ha ido granulando bastante, específicamente en el área de ofensivo, de todo lo que es ofensivo y ethical hacking, se ha ido especializando en web, en mobile, que en aplicaciones de Windows, binarios. Entonces, claro, tú te vas especializando, pero también vas descuidando otros aspectos, porque si tú te especializas mucho en web, por ejemplo, va a quedar un poco cojo de la otra área. Y eso es lo que hoy en día yo me he dado cuenta que está faltando bastante, que es la área multidisciplinaria de un buen profesional que pueda abarcar la mayor cantidad posible. Nadie dice que pueda, porque hoy en día, por ejemplo, puedes tener cloud, puedes tener todo lo que es web, API, todo lo que es cripto, todo, IoT, o sea, hardware, puedes tener, claro, claro, a nivel tecnológico, digamos que el abanico de assets y de posibilidades es enorme, ¿no? Entonces, un sí. poco relacionado con esto, ¿tú estás en alguna especialidad? ¿Eres bueno? ¿Te consideras que tienes más expertise en alguna especialidad en concreto dentro del área del hacking? Sí, mira, personalmente, ¿O desde que que te gusta comencé más? siempre O que te gusta más? También es una buena siempre me ha pregunta. gustado, claro, me ha gustado el área como de networking, de Active Directory, comprometer ADs, Ujú. todo el área de infraestructura interna Movimiento lateral, elevación de y privilegios, movimiento ¿no? lateral silencioso, porque, por Ajá. ejemplo, tú puedes tirar una herramienta súper ruidosa y va a funcionar, pero la idea es que también cuando tú estés haciendo un trabajo sea lo más silencioso posible. Entonces, hay ciertas técnicas que tú puedes ir utilizando dentro de una red para que no te descubran. A pesar de que tengan CIEM y cosas por el estilo, puedes hacer movimientos laterales de una forma mucho más sigilosa. Eso siempre me ha gustado, pero sinceramente
en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, como que ha bajado bastante el tipo de trabajo de ese estilo. También me gusta bastante web, Ujú, es lo que más se trabaja hoy en día, porque claro, donde está la mayor cantidad de servicios, básicamente. Donde también me he estado metiendo últimamente son en servicios cloud, ya sabes, Azure, AWS, GCP ujú. y otras más, que también hay un abanico gigante como para abarcar, porque es todo un mundo, tiene sus certificaciones también. eh, pero si tú me preguntas cuál sería mi especialización, yo creo que podría ser todo lo que es Windows, por ejemplo, pero en web me va bastante bien, también me gusta bastante. Vale, vale, vale. Web API. Es curioso, de hecho has citado cloud, porque evidentemente cada vez más empresas se abandonan el mundo on-prem, se van al mundo cloud. Bueno, has citado incluso blockchain, ¿no? Que se habla poco de el auditar smart contracts, ¿no? Sí. Esa tecnología desconocida que crece muy rápido, que avanza muy rápido. Entonces, cada vez vemos que hay como más áreas de expertise dentro del mundo del hacking, ¿no? Tú puedes ser muy bueno en una cosa específica, pero luego te encuentras hackers que no, lo son más incluso en otra, ¿no? Entonces, relacionándolo un poco todo con esto y un poco tirando para atrás, que te preguntaba, oye, seguramente has pasado por muchas movidas, ¿no? Como decimos aquí en España. Vamos a entrar un poquito en morbo, como dices tú, en curiosidad. Eh, y me gustaría preguntarte y evidentemente que esto que se pueda contar en cámara, pero por alguna anécdota, ¿no? Siempre nos gusta a los invitados preguntarle pues alguna anécdota que les haya pasado, que puedan contar evidentemente, pero que les haya, pues eso, que haya generado cierto ruido, cierto impacto y que sea, pues evidentemente susceptible de contar, ¿no? Venga, cuéntanos, Alejandro. Sí, claro. Bueno, tengo varias anécdotas, pero Ya imagino, ya imagino. creo que esta es bastante interesante. Por allá por el 2017 o 18, no recuerdo muy bien, yo en ese tiempo trabajaba en una consultora igual grande acá en Chile, Ujú, incluso también está en España, y trabajando ahí un día X sucedió que en un banco acá, bien importante de acá de Chile, había una incidencia bastante grande. Primeramente, había un ransomware gigante. ujú. Bueno, yo creo que para la audición chilena acá va a ser muy evidente porque fue muy notición, no es nada secreto. Y en ese entonces yo estaba trabajando y era uno de nuestros clientes en ese entonces. Entonces, Vale. claro, había un incidente de ransomware muy grande, nadie entendía qué pasaba. Y después al pasar el día, porque esto fue en la madrugada, eh, nos llamaron a todos, éramos diferentes personas las que estábamos trabajando en ese incidente y se fue deslumbrando que era un hackeo gigante al banco donde estaban robando millones de dólares. O sea, la cifra eran 10 millones de dólares, si no me equivoco, 10 millones de dólares, en el cual estuvieron robando a través del sistema SWIFT. El sistema SWIFT que todos conocemos Sí, para transferencias internacionales. Creo que el monto había alcanzado la cifra de 40. Mira, no recuerdo si fueron 40 millones o miles de dólares. Debe haber sido 40 millones. madre mía. Y bueno, Madre finalmente se logró contener ese incidente porque a nivel internacional entre los bancos igual tienen sistemas de protección, pero hubo un margen de 10 millones de dólares que no se logró contener. Después, indagando, se logró descubrir, esto vino después, se logró descubrir que el ataque vino a través de, de- de Asia y de Europa Oriental. Entonces, mía. de un grupo cibercriminal vino de por allá. Y bueno, después investigando nos dimos cuenta que este ransomware había sido una cortina de humo, básicamente. Ya pasa esto. Solamente era como para que los administradores estuvieran enfocados en eso y por detrás Claro. estaban ahí reventando el banco del sistema SWIFT. Y además de eso estuvieron meses, no se sabe bien con exactitud cuánto tiempo estuvieron comprometidos los servicios del banco, pero sí estuvieron meses ahí escuchando, viendo cómo funciona y cómo va la movida de las transferencias y cómo funcionaba acá en Chile. Entonces fue un revuelo bastante grande, fue bien interesante, salió en las noticias. Después de eso, el banco tomó la decisión de armar un súper, hiper, mega equipo de ciberseguridad con SOC, con todo. O sea, sí tenían antes, pero no estaban pulidos, se llevaron a los mejores de ese tiempo y crearon un súper buen equipo o sea, como se dice, se abrió la billetera y se contrató el mejor personal de ese tiempo
para que no vuelva a ocurrir cosas así. Qué Eso bueno. fue, fue Pues una anécdota bastante interesante. que al final es bien y mal, ¿no? Siempre lo digo, es bien porque gracias a ese ciberataque se conciencia al banco, el banco contrata perfiles de ciberseguridad, con lo cual al sector nos va muy bien, pero al mismo tiempo estamos siempre en ese approach reactivo. Hasta que no pasa algo, aquí no se hace nada, ¿no? Eh, Exactamente. es algo que pasa constantemente, ¿no? De hecho, también, ya has dicho, has soltado un par de perlas bastante interesantes en la anécdota. De hecho, empresas que nos estáis escuchando, muchas veces escucho el claim de ¿para qué necesito un hacker? Pues aquí tenéis un gran ejemplo, ¿no? Necesito un hacker para que no me pase este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante esta conversación que estamos teniendo hoy para que realmente la gente entienda qué es un hacker, ¿no? A qué se dedica Sí. y qué es lo que protege, porque muchas veces la gente no entiende realmente el impacto que puede tener o realmente, sí, todo lo que pueda abarcar, ¿no? Y la necesidad que hay detrás de tener un hacker. Has Y dicho una ahí cosa muy también quisiera interesante. agregar algo. Sí, 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 claro. Disculpa, Hazlo, y dime. con eso que tú mencionas, sí, es súper importante estar siempre auditando los sistemas, sobre todo después de la pandemia, porque podemos ver, al menos acá en, en Chile, después de la pandemia se logró digitalizar todo, 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 todo lo Claro, hace a través de las solicitudes, todas estas verificaciones faciales, todo tiene que ser, tú todo lo puedes hacer desde tu hogar, desde la comodidad. claro, Y claro, claro, son activos que tú tienes que estar siempre ahí resguardándolos. O sea, si tú tienes un banco o tienes cualquier otro tipo de empresa y tienes activos que son de riesgo, donde hay confidencialidad, tienes que tenerlos de una forma segura y protegida, y tampoco confiarse en que va a tener los mejores fierros, como se le dice, que son WAF, SIEM, firewalls, porque todo eso siempre va a ser de alguna forma evadible o siempre va a haber un totalmente. fallo. Errar es humano, entonces sí es bueno estar siempre auditando esos activos que tú vayas a estar resguardando. Totalmente, totalmente. De hecho, es que tener un equipo ofensivo y sobre todo en ciertos sectores como puede ser banking es que es crucial, ¿no? Evidentemente en esa capa ofensiva y tener a alguien capaz de detectar todo aquello que te puede pasar, desde mi punto de vista es evidente, ¿no? Aquí también has comentado, ¿no? Que detrás de ese ciberataque había un grupo de hackers de Asia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, porque normalmente, y esto seguramente muchos de los oyentes pues se les pasaba por la cabeza, ¿no? Se le atribuye al hacker una connotación negativa, ¿no? El hacker Sí, es malo, el hacker, y realmente el malo es el cibercriminal, no es el hacker. El hacker es una persona que exacto. con sus skills y expertise busca encontrar vulnerabilidades para solucionarlas, para ayudar a las empresas, desde un componente ético, ¿no? Entonces, ¿tú te identificas con esa filosofía, con alguna filosofía de hacker, con algún grupo hacktivista, con alguna organización, asociación? ¿Te identificas de alguna forma? ¿Has participado? Si se puede contar, evidentemente. Claro, no, no tengo problema en contar eso. Yo personalmente no he participado en ningún grupo de hacktivismo. Sí los conozco, sí estuvieron muy de moda en la década pasada. Me acuerdo grupos como Lulzec, bueno, todos conocemos el Sí. famoso Anonymous que después ya se retrilló, pero, pero no, yo personalmente siempre, yo como digo, prefiero dormir tranquilo en la noche y, y finalmente yo filosóficamente digo qué es bueno y qué es malo. O sea, lo bueno puede ser lo que dice la ley, por ejemplo, pero eso quizás no siempre va a ser lo correcto o lo bueno. Aún así, yo prefiero estar tranquilo y me he visto en situaciones donde he podido, por ejemplo, ver cosas, porque el hacker cuando está trabajando tiene poder sobre ciertos activos, puedes ver correos, puedes ver credenciales, Claro, tarjetas de créditos, cuentas, y ahí tú tienes una decisión y decir, ya, ¿qué hago con este activo? O sea, ¿qué hago con esta información? Podría quizás ganar dinero yo, podría hacerme más famoso, porque en el mundo hacker también hay un tema como de fama, de tener la recompensa, ¿cierto? Pero yo personalmente nunca me he ido por ese camino porque, como te digo, mm, prefiero dormir tranquilo en la noche, no me va mal a nivel monetario, entonces no veo una necesidad como para estar metido en ese mundo. Y claro, como dice hacker, para mí todos son hackers. Y el que es ciberdelincuente también va a ser un hacker porque tiene habilidades que van más allá de una persona común, por decir.
Pero claro, tú decides qué hacer con eso, un hacker bueno, un hacker malo, un white hat, un black hat, como se le decía. Totalmente, sí, sí, Porque sí, así sí. como hay políticos que pueden ser buenos, hay políticos que también pueden ser corruptos y malos. Acá es lo mismo. Entonces, sí, la mejor palabra es ciberdelincuente porque está cayendo en un delito, pero también es hacker. Sí, yo también me considero hacker y no me avergüenza ni nada. Claro, el hecho está, ¿no? El punto está en cómo tú canalizas esos poderes que tienes, porque es un poder extremo el poder acceder a una red bancaria, a una red de datos de salud, poder filtrar esa información, ¿no? Y elegir, ¿no? Al final Sí. tienes varios caminos. ¿Qué hago esto? ¿Hago un exploit o publico y que me lo compren en la dark web? ¿O lo publico o pido recompensa de forma lícita? O extorsiono, ¿no? Digamos que un hacker tiene un poder increíble, tiene un montón de opciones, ¿no? Cuando se encuentra algo. Entonces, esto es una parte súper interesante. De hecho, yo también quería preguntarte, ¿no? Porque el rol vamos a entrar un poquito con el rol del hacker, porque al final estamos hablando del hacker y damos por sentado que mucha gente sabe lo que hace un hacker. Eh, yo es algo que me gusta mucho comentar, porque al final el hacker es ese ingeniero informático, bueno, sea cual sea digamos, el background tecnológico, pero normalmente es Sí. experto en informática, ¿no? Que busca vulnerabilidades, ¿no? Y esas vulnerabilidades luego las reporta a la empresa, ¿no? Las reporta para que se solucione. Entonces, en todo ese proceso pasan muchas cosas, evidentemente. Entonces, me gustaría que explicaras un poco cómo es un día a día, ¿no? Es decir, cuáles son las acciones que tú como hacker ejecutas en tu día a día, ¿no? Porque hay una parte de explotación, de revisión, de encontrar vulnerabilidades, de pentesting manual, pero también una parte de reporting, que a mí me consta que a los hackers nos gusta mucho, ¿no? Entonces, explícanos un poquito, ¿qué haces en tu día a día? ¿Cómo haces un pentest? O para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué hace un hacker, ¿no? ¿Cómo encuentra esas cosas? Sí, sí. Bueno, el día a día de un hacker tampoco es como en las películas se ve que está la Claro. barrita avanzando de hacking y tiraste dos comandos y te comprometiste en la red. El mundo real de un hacker ético que trabaja en una consultora como hacker ético eh, es un poco repetitivo a veces. Tienes que auditar sistemas, vamos a llevarlo a web, por ejemplo, que es como lo más común hoy Vale, en día. Eh, es un trabajo, digamos, repetitivo, como te decía, donde se repiten ciertos patrones, tienes que revisar cosas, tienes que estar muy curioso frente a cómo funciona una tecnología, entenderla, averiguar, leer mucho, tienes que estar, porque hoy en día el abanico de programación, de desarrollo es gigante, gigante, entonces tienes que estar siempre ahí averiguando cómo funciona. Algún tipo de lenguaje de programación y cómo se coordina y cómo funciona con el back, es gigante. Mucha lectura, mucho autoestudio, mucha frustración. Hoy en claro, día pasa bastante eso que depende del cliente y depende de dónde tú estés trabajando. Si es un cliente robusto que tiene desarrollo seguro y ya está auditado 10 veces anteriormente, es muy poco probable que tú puedas encontrar grandes hallazgos. Siempre van a estar, pero claro, cuesta más. O sea, a veces te pasan un activo, le tiras una comilla simple y te sale un error de SQL y tú dices, ya, listo, aquí por ahí va la cosa. Pero a veces no, a veces tienen medidas de protección, tienen WAF, tienen Cloudflare, bien, bien protegido, entonces es un poquito frustrante a veces cuando no logras encontrar hallazgos interesantes, porque siempre vas a encontrar algún tipo de cabecera, una divulgación de información por aquí o por allá. Entonces, yo lo llevo un poquito, y esta es una analogía que hacemos con algunos colegas, que es como el perrito que busca gente que tuvo accidentes o estos terremotos donde van los perros a buscar. Y Ujú. no sé si tú sabes que cuando no encuentran en un determinado tiempo, se frustran porque no encuentran, pasan los días y los perritos se van frustrando. Pasa lo mismo acá, tú tienes que darle un estímulo. Entonces, los rescatistas lo que hacen a veces es ellos mismos enterrarse para que el perro vuelva a sentir esa motivación a seguir buscando gente desaparecida. Acá pasa un Claro, poco lo mismo, si pasan semanas y no encontraste una RCE, algo interesante, es como, oh, es como que te hiera un poquito. Bueno, después de eso, ya habiendo encontrado cosas y por el estilo, harta documentación, como tú mencionabas, harta ujú, reunión con clientes, retest, em, documentación de todo tipo, ejecutiva, más técnica, y eso, apoyarnos harto con el equipo. Nosotros trabajamos con PM, que son los Project Managers, ujú. con los líderes de equipo, y finalmente va haciendo un equipo que tienes que ir, cada parte va haciendo su juego en el engranaje, así que nuestra labor se complementa más a la de un equipo de trabajo.
Vale, vale. Vale, pues para que la gente entienda, ¿no? Que formas parte de un equipo, que hay un proyecto detrás y que hay una metodología, ¿no? Pues normalmente siempre os explico la misma anécdota, como lo has dicho tú, ¿no? Que muchas veces nos imaginamos al hacker con su capucha, a oscuras, programando, ¿no? Sí, Como has dicho tú con el loading. de Hollywood. Es Hollywood eso, está clarísimo, está Sí, sí, clarísimo. sí. Voy a volver un poco atrás, porque has comentado cuando te preguntaba tampoco quiero insistir mucho, pero creo que es importante entrar en algún detalle. Y es que al final como hacker has pasado por muchas cosas, muchas experiencias y evidentemente no te relacionas o no has participado con ninguna filosofía activista o por el estilo, pero entiendo que sí que te has encontrado en algún momento con una situación de decir, ¡fuah! ¿Qué hago con esto? ¿No? Entonces, ¿te has encontrado alguna vez con ese dilema ético delante de un password o de un acceso que no deberías o de una cantidad de información controvertida? Es decir, ¿te ha pasado, sin citar información, evidentemente, pero te ha pasado y cómo lo gestionaste eso? Sí, claro, permanentemente. La curiosidad mató al gato, por ahí dicen. Totalmente. Pero claro, yo creo que ha habido este dilema como en dos grandes focos. Yo creo que uno puede ser por el lado monetario, Ujú. donde encuentras, por ejemplo, tarjetas de crédito, encuentras datos, encuentras password. Y, por ejemplo, es súper fácil con una tarjeta de crédito y teniendo el CVV y la fecha de expiración, poder comprar, hacer lo que tú quieras, ¿cierto? Eso me ha pasado muchas veces, pero yo digo que, o sea, personalmente pienso, ¿qué voy a obtener con esto? Quizás un poco de dinero, no sé, $1.000, 2.000, $5.000 en Ya, ya, euros. ya. Pero, ¿y qué? ¿A costa de qué es? A arriesgar mi trabajo, manchar mis papeles, porque hay otro aspecto que en el mundo cyber o en el mundo de hacking es muy, muy de nicho, muy pequeño. Entonces, si tú cometes un error, muy probable quedes como tachado en esa área. Ese es un Totalmente. aspecto por el Sí, lado sí. monetario. Y por el otro, como un poco más de, no sé, de activismo, por decir, o de ético. Claro, he encontrado, me acuerdo que una vez auditando a un cliente en particular, que fue muy entretenido ese pentest, eh, logré comprometer el Active Directory y obtener unos usuarios de que en ese tiempo en Chile eran unos políticos que estaban muy en la palestra, muy famosos, Ujú. por diversas razones. Y claro, ahí estaban las cuentas, estaban los correos, estaban sus credenciales. Pero también lo mismo, o sea, Ya, yo no debía hacer nada con esa información más que reportarla a ellos mismos, porque para eso estaban pagando. totalmente. Y Totalmente. prefiero eso, o sea, como te digo, prefiero volver a dormir tranquilo en la noche, sin estar preocupado, sin estar que cada vez que prenda el PC tenga que estar siempre con una VPN y un Tor para que no me vayan a rastrear y vivir con esa paranoia. Yo he visto gente que vive un poco así y no me gustaría. A mí Ya. personalmente no me gustaría andar tan preocupado por la vida. Es lo que decíamos, ¿no? El rol del cibercriminal es no dormir. Totalmente, totalmente. Nos quedan 10 minutitos de entrevista aquí, Alejandro. Entonces, hay algunas cosas que se me quedan muchas preguntas. Seguramente vamos a repetir, porque me parece súper Ajá, interesante y creo que podríamos estar horas hablando del tema. Pero hay alguna cosa que a mí me resulta bastante particular, ¿no? Que es el tema de las vulnerabilidades, ¿no? Cada vez está más de moda hablar de vulnerabilidades con nombres súper complejos, súper distintos, súper, hiper, mega complejas, ¿no? Cuando la realidad, ¿no? Y de hecho el otro día leía un artículo que decía algo como que casi el 90% de las vulnerabilidades que se siguen encontrando siguen siendo vulnerabilidades de toda la vida, ¿no? Brute force, cross-site scripting, ¿no? Injections. Entonces, ¿es realmente así? ¿Es como lo de un hacker? ¿Un hacker sigue encontrando esas vulnerabilidades de toda la vida? ¿O hay cosas muy raras, muy distintas que aparecen últimamente? claro. Mira, personalmente no, últimamente no he leído como noticias a nivel de porcentaje de qué tipo de OWASP va saliendo. Creo que el último Ujú. OWASP iba en el 2021 y el Creo API que iba sí. en 2023. Y ahí, claro, siempre se van reagrupando según las vulnerabilidades más explotadas. Creo que en la 2021 estaba número uno la de IDOR, que es cuando puede acceder a información que tú no debieses según el manejo de sesión. Pero, pero yo mira, te voy a ser súper franco, yo creo, tengo una opinión muy, muy personal, yo Ujú. creo que las vulnerabilidades han ido avanzando un poco en el aspecto de que hoy en día se dan mucho más fallas de lógica de negocio que
fallas de tecnologías como tal, siempre y Ya, cuando sean tecnologías nuevas, porque obviamente si yo voy a un banco que tiene un sistema con una S400 de hace 20 años, claramente voy a encontrar vulnerabilidades y claramente voy claro, a encontrar SQL injection y las clásicas, ISS, etcétera. Pero, bueno, si fuera web, obviamente, pero, pero llevándolo hoy en día, las vulnerabilidades que yo personalmente veo que están saliendo más son de falla de lógica de negocio que no te lo puede detectar un WAF, no te lo puede detectar un firewall porque no son intrusiones ruidosas. No, claro. por ejemplo, un SQL injection o un SCTI que son vulnerabilidades bastante ruidosas que tú tienes que inyectar payloads, que sí pueden ir ofuscados, pueden ir ahí con un tamper, etcétera, pero igual va a meter un ruido y son repetitivas. Pero, por ejemplo, un race condition, que es cuando tú puedes exceder un máximo de una condición, por ejemplo, cupones. Tienes 4 cupones Ujú, para usar de un solo tiro, pero puedes hacer un race condition donde va a tirar 10 peticiones y van a pasar más de las que debiese. Eso no mete claro, ruido porque son conexiones HTTP hacia un servidor, no tiene nada de malicioso, entre comillas. Que eso pasa bastante. Y es una falla de lógica. No fue porque quedó mal programa a nivel de SQL ni nada. O, por ejemplo, las clásicas de IDOR, que son las que estábamos hablando al comienzo, que son muy comunes, que tú te lo voy a ejemplificar súper básico, tú tienes tu cuenta corriente en tu banco, por ejemplo, y cambias un parámetro en la petición y puedes ver el parámetro o lo cambias por otro y ves el ujú, otro root, o sea, ves otro CDI, ves otro totalmente. cliente Un y puedes clásico. ver sus datos. Es un clásico, Ujú, es muy común. Y eso sí, sí, son descuidos eh, son descuidos que están ahí y son fáciles de solucionar, pero es por una mala programación del desarrollador, básicamente. Pero claro, hoy en día los frameworks nuevos y todas las tecnologías nuevas que están saliendo ya vienen prediseñadas para que no hayan funciones inseguras. Antiguamente, por ejemplo, estaban muy de moda la serialización o los buffer overflow. Los buffer sí, overflow hoy en día prácticamente desaparecieron. Yo recuerdo totalmente. que el buffer overflow era algo súper exótico, hasta suena bonito, ¿no? Buffer overflow. Y yo un tiempo me obsesioné con los buffer overflow y fui un máster en eso y todo, pero no es práctico hoy en día, a menos que te encuentres un sistema de hace 15 años, no lo vas a encontrar, o es muy Claro, poco probable que encuentres buffer overflow porque el desarrollo, como te digo, de las nuevas tecnologías ya vienen con funciones que no son inseguras, incluso es más, los lenguajes, o sea, el Visual Studio y todo esto ya de alguna forma traen como una protección anti mala programación, por decirlo, sí. donde va tirando cada vez código mucho más seguro. De hecho, has abierto dos melones, como decimos aquí en España, ¿no? Uno que es el seguridad en los fabricantes, seguridad en el hardware o en tecnologías, ¿no? Ya sea software, hardware, da igual. Y seguridad en el desarrollo, ¿no? Que es algo que nos queda muchísimo camino por recorrer y podríamos estar hablando horas de Sí, realmente, porque muchas veces el fallo es humano, ¿no? Es de sí, picar, de meter esa función que está deprecated o no validar un input de una función y luego te entra una inyección. Hay un montón de cosas que pasan precisamente por eso, ¿no? Bueno, Alejandro, nos quedan solo 4 minutos. Lo primero, me gustaría agradecerte otra vez este espacio, este tiempo que hemos tenido. Me ha pasado súper rápido. Vamos a pensar en el futuro si ampliamos un poco el tiempo de este podcast, porque hay muchas veces que se me quedan muchas preguntas en el tintero. Pero para acabar, sí que me gustaría, esto lo pido a todos los invitados, si quieren, lanzar un mensaje, lo que tú quieras decir a cámara, lo que tú quieras decirle a quien quieras, si es que quieres hacerlo, simplemente un mensaje por tu parte para despedirte y aquí cerraríamos el podcast y otra vez más te lo agradezco y muchas gracias por estar aquí con nosotros con Siro. wow. Muchas gracias, es un honor para mí estar acá. Si me piden un mensaje, mm, yo lo que podría decir se lo dirigiría a los jóvenes, niños que están comenzando en esto y que les llama la atención que se metan de una, que aprovechen los recursos que hoy en día están en las plataformas como Hack the Box, por ejemplo. Eh, todo esto hay que aprovecharlo. Yo personalmente tuve esta curiosidad de pequeño. Si yo pudiera devolver el tiempo y pudiera como educarme a mí mismo, hubiese hecho muchas cosas distintas, pero bueno, así es la cosa. Y si puedo dar un mensaje es que aprovechen esos recursos que están hoy en día, que vayan por sus sueños, que no les aplasten la curiosidad de aprender más. O sea,
un niño o un joven siempre va a tener como muchas ideas de aprender, de descubrir cómo funcionan las cosas, y yo creo que ese es el verdadero espíritu hacker. El hacker, para mí, puede ser una persona con muchas certificaciones, con muchas cosas, pero el hacker real es la persona que es curiosa y que quiere saber cómo funcionan las cosas por detrás. Yo creo que eso, ese podría ser mi mensaje. Pues Alejandro, aquí lo dejamos. Muchas gracias por este mensaje tan verdadero y tan bonito de cara a toda la comunidad, hacker y no hacker. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Hasta luego.